Gloria a Dios. Padre, te alabamos porque tú eres bueno. Amén. Porque para siempre es misericordia. Te alabamos también porque tus misericordias son hechas nuevas cada mañana. Te alabamos porque tú eres amor. Y por tal razón tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Por eso te alabamos. Porque tú eres bueno. Porque aún nosotros estando en nuestros delitos y pecados, tú nos diste vida juntamente con Cristo. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos. Gracias por este día. Gracias por la palabra que tú nos estás dando. Gracias, Padre, porque tú estás edificando la que ha de ser la esposa de tu Hijo amado. Tú te la vas a presentar. Una iglesia gloriosa. Gloriosa porque está cubierta de tu presencia. Sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Así como tú le presentaste al principio, en el huerto, la compañera idónea para Adán, así al final tú le vas a presentar la que ha de ser la esposa de tu Hijo Jesucristo, que es la iglesia, la cual tú estás edificando. Por eso te alabamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Saludamos a los hermanos que se están conectando. Un abrazo a la distancia. Y que la paz de Dios sea con todos. Vamos a terminar hoy, si así Dios lo permite, el tema que comenzamos en la reunión pasada sobre el matrimonio. La Biblia es un libro, yo digo un libro porque son 66, pero en esos 66 libros está plasmado el propósito de Dios, desde Apocalipsis hasta el final. Y nos confunde hoy a veces porque se nos olvida de que como la Biblia nosotros tenemos hoy, pues tiene capítulos, versículos, pero en el original no existe nada de eso. Sí sabemos que hay un viejo pacto y un nuevo pacto. Hay quienes dan una interpretación donde ellos creen que no hay tal cosa como viejo y nuevo pacto. Se escuchan muchas cosas. Por eso Pablo dijo, escúchenlo todo, pero tiene que haber un crecimiento espiritual en cada uno de nosotros para retener lo que es. Y lo que no es, pues mire, échalo a la basura. Pero sí hay un viejo pacto y un nuevo pacto. El pacto antiguo es el pacto de la ley. Decía, el que haga estas cosas vivirá por ellas. El nuevo pacto es el pacto de la gracia de Dios en Cristo, que fue ratificado, confirmado, sellado con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Y esto lo dijo él mismo cuando está con los discípulos que luego van a ser apóstoles, cuando participa con ellos la última Pascua. ¿Se recuerdan cuando él le dio el pedacito de pan? Le dijo, coman, este es mi cuerpo, que por mucho será entregado. Cuando dio el vino simbolizando su sangre, dijo, tomad y bebed, esta es la sangre del nuevo pacto. Hay un predicador muy reconocido a nivel mundial, Armando Alducín,
donde él dice que en el nuevo pacto no está incluida la iglesia. Que la iglesia está incluida en el pacto que Dios hizo con Abraham. Yo digo esto porque no sé cuántos lo escuchan, pero que estamos aquí de los que me están escuchando. Y él cita para probar eso a Jeremías 31, cuando Dios dice aquí que vienen días cuando yo haré en el futuro un nuevo pacto con la casa de Israel. Y si usted se queda ahí, dice, mira, verdad. Pero como la Biblia no se compone de esa escritura nada más, uno sigue buscando y leyendo. En Efesios capítulo 2, ¿qué es lo que dice? Nosotros los gentiles, los creyentes, que estábamos fuera de los pactos de la promesa de Dios con Israel. Éramos advenedizos. No teníamos parte. Estábamos alejados de Dios. Pero la Biblia dice que cuando Cristo murió en la cruz, ahí mismo en el capítulo 2, de ambos pueblos, ¿qué hizo? Uno. Pablo dice, ahora nosotros somos conciudadanos con el pueblo de Israel y somos partícipes de las promesas y de los pactos que hizo Dios. Y en ese nuevo pacto es nuevo porque, repito, fue ratificado con la sangre preciosa de Jesús, la cual Él derramó para la redención y perdón de nuestros pecados. Eso no se había visto antes en ninguno de los pactos que Dios hizo, Dios había hecho. Sí, lo vemos en tipo y sombra. Por eso Dios, en el transcurrir del tiempo, cuando envía a su Hijo Jesucristo, antes de Cristo ir a la cruz, cuando está predicándole a los judíos, que eran las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿qué dijo Él de nosotros los gentiles? También tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también me conviene irlas a buscar. ¿Dónde el Señor nos buscó cuando fue a la cruz? Tanto por los judíos como por los gentiles, para que ambos tuviéramos entrada al mismo lugar, a la presencia de Dios, por un solo espíritu. Y aunque ahora hay muchos judíos que no han creído, no le creyeron a Cristo, todavía no le creen. Yo venía hablando con mi esposa, que venía escuchando un mensaje de un hermano muy reconocido en Puerto Rico y a nivel internacional, Israel Esquilín, donde estaba trayendo un mensaje, pero me saca a Dios de la ecuación. Y cuando nosotros sacamos a Dios de la ecuación, vamos a dirigir nuestra mirada hacia nosotros. Y esto es un peligro. Eso es un peligro. O sea, usted ni yo, para recibir bendición de parte de Dios, para ser bendecidos de parte de Dios, nosotros tenemos que darle el crédito y ver la soberanía de Dios, como Él lo ha hecho, no nosotros. Aún la fe que nosotros tenemos para haber creído no es de nosotros, es un don de Dios. Mire por todo lo que tenemos que alabar a Dios.
Entonces él está hablando, coge como ejemplo a Abraham. Ustedes saben que Abraham fue a sacrificar a su hijo al monte Moriah. Y él habla de que Abraham fue bendecido por la obediencia. Estuvo al mandato de Dios, pero es que eso no es lo que me dice la Biblia. Cuando usted lee Romanos capítulo 4, digo, la obediencia está ahí. Pero ¿por qué Abraham obedeció a Dios? Y en decidir a ir a sacrificar a su hijo, que Dios se lo pidió. Mucha atención. Porque antes de que Dios le hubiese pedido a Abraham, ya Abraham tenía una promesa de parte de Dios. E inclusive, antes de tener hijos, esa promesa se la dio Dios cuando le dijo, sal afuera, porque Abraham le dijo, oye, pero tú no me has dado prole a mí, o sea, hijo, ¿quién me va a heredar este esclavo que yo tengo en casa? Dios le dijo, sal afuera, mira a ver si puedes contar las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Eso es una promesa de parte de Dios, y Dios no es político. Los políticos prometen, pero no cumplen, no pueden. Como ya Abraham tenía la promesa, Abraham creyó que al sacrificar a su hijo, Dios lo tenía que resucitar, ¿basado en qué? En su obediencia. No, en que Dios había prometido. Y llegó el hijo de la promesa, que fue Isaac, para que entonces desde ahí se fuera multiplicando lo que Dios le dijo a Abraham. ¿Se ha multiplicado, sí o no? Y en Gálatas Pablo dice que nosotros, los creyentes, los gentiles, somos como Isaac, hijos de la promesa. Pero nosotros, los gentiles, Dios no se los prometió a Abraham. ¿A quién se los prometió? ¿Quién tenía la promesa que le iba a dar? Cuando le dijo, pídeme, yo te daré por herencia las naciones. Hablando de los gentiles. A Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Por eso Pablo dice que somos como Isaac, hijos de la promesa. Mire, dele gloria y honra a Dios, porque si estamos en Cristo es porque Dios lo había prometido a su Hijo. Por eso Cristo, cuando ora en Juan 17, que está escrito eso, dice, Padre, los que tú me has dado eran del mundo, estaban en el mundo, pero tú me los diste. Jesucristo reconoce eso. Están en el mundo, pero no son del mundo porque ya tú me los diste, ahora me pertenecen a mí. Ahora me pertenecen. Por eso es que la Biblia dice en Efesios 5 que somos carne de su carne y hueso de su hueso. ¿Qué quiere decir eso? Sentido de pertenencia, que le pertenecemos a aquel que murió en la cruz y al tercer día resucitó, que se llama Cristo Jesús. Y claro, yo entiendo que muchas enseñanzas pues hay que corregirlas. Por eso es que en Romanos 12 dice que tenemos que renovarnos en el espíritu de ¿dónde? De nuestra mente. ¿Por qué? Porque lo que nos enseñaron, nosotros lo escuchamos, lo creímos, pero hay cosas que aunque estaban llenas de buen deseo,
Los buenos deseos no valen en el reino de Dios. Lo que vale y tiene aceptación en el reino de Dios es la voluntad de Dios. Entonces cada día nos vamos renovando. Mira, yo no sabía esto, pero ahora Dios me alumbró. Y si Dios me alumbró para que me ubique en el centro de la verdad, pues en mí tiene que haber un cambio en la mente y en la forma de hablar. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. No, que yo estaba en una campaña y el hermano evangelista predicó ese mensaje que me llegó a los tuétanos. Entonces ahí le damos el crédito al evangelista. Pero entonces cuando yo leo en Juan 14, Jesús dijo, nadie puede venirle a mí si el Padre que me envió no le trae. Ah, de que Dios usó a tal hermano o tal hermana para hablarme, eso es otra cosa. Pero quien nos trae a Cristo, mire hermano, es el Padre, es Dios. Y esto es bueno tenerlo en nuestro espíritu para que cuando vayamos a alabar a Dios tengamos la razón suficiente y genuina, correcta, y alabo por esto y por esto. Mire, vamos a, antes de ir a la palabra, aunque ya comencé, pero vamos a continuar con un testimonio. En mi hogar, la primera que se convierte a Cristo fue mi esposa. Yo era creyente de la institución católica romana. Yo era un defensor de esa religión. Para ese tiempo que ella se convierte, pues yo era un hijo de ira, igual que los demás. Al yo ver eso en casa, lo que me sirvió más fue que avivó la ira en mí. Y yo pues lo cogí como excusa para hundirme más en la bebida. Y bajo los efectos del alcohol, muchas veces cuando ella estaba congregada con su pastor y los hermanos, yo me metía en estado de embriaguez. Y algunas veces hasta le quité el micrófono al pastor para yo hablar. El asunto fue que una pastora le dijo a ella, órale a Dios para que lo tale porque esa es una piedra de tropiezo. Gracias a Dios que mi esposa no le hizo caso. Y ella sí comenzó a orar a Dios, pero era para que me salvara. Ella pasó una prueba bastante fuerte conmigo, pero ella se mantuvo firme. Orando por mí. Y como ella se mantuvo creyéndole a Dios, ¿cuáles fueron los resultados? ¿A qué me tienen? De eso van 40 años. Y hay veces que nosotros en nuestra propia familia pasamos situaciones que no nos damos cuenta que Dios las permite. Porque por ejemplo, ahora que yo soy creyente y usted también, Dios lo que quiere es que lo que hay en nosotros del viejo hombre, eliminarlo. Y no sabíamos que cuando se presenta esa situación que el viejo hombre quiere levantarse,
como no nos enseñaron que lo correcto era llevar esa actitud que quería manifestarse en mí a la cruz, crucificarlo. Porque como dice Pablo a los Gálatas, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos. Entonces, todas estas situaciones sin tener conocimiento, practicamos lo que comenzó en el huerto. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Quién te dijo que estaba desnudo? No, la mujer que me dice. Entonces dicen que la culpa es huérfana. Cuando fue donde la mujer, no, la serpiente me engañó. No aceptaron que los culpables eran ellos, porque ya tenían la orden de Dios clara. Y nosotros por falta de conocimiento, pues cuando en la vida matrimonial pasa algo, siempre, si es con él, entre él y yo, la culpable es ella. Yo nunca pienso, espérate. Pero cuando yo veo lo que el Señor me dice en su palabra, yo tengo que entender que hay un proceso para mí de cambio que yo tengo que poner de mi parte. Como dicen por ahí, que para pelear se necesitan dos. Pero ¿cuál es el problema de nosotros? La sin hueso. La soltamos. Ahí comienza la rencilla, la pelea. Y si a tiempo no descubrimos esto, el amor se sigue enfriando. Se sigue enfriando. Y llega un momento en que uno toma decisiones que no son la voluntad de Dios. Y nosotros no estamos para imitar al mundo. ¿Se acuerdan que Cristo dijo que en los días finales, pues, iban a haber muchos casamientos? Y eso lo vemos en el mundo, como estos artistas se casan. En esa boda eso es un... Ese que wow, cuánto dinero gastaron en esa boda. Hay mucha gente felicitándolo. A los 3 o 6 meses o 7 meses se olvidaron que era hasta que la muerte los separe. Si no tienen ese conocimiento, no se preocupan porque están en tinieblas. Se dejan, ella coge por un lado, él por otro, y allá consiguen otra pareja. Y cuando esto se da mucho en la farándula, esto de los artistas. ¿Cuántos maridos ha tenido Jay, Maripili? Por mencionar algunos, ¿verdad? Entonces nosotros, la Biblia nos manda que no podemos imitar al mundo. Y nosotros los creyentes tenemos que entender que cuando leemos Efesios capítulo 5, yo le he dado muchas vueltas a esa escritura. Para mí siempre he creído que Dios nos quiere hablar en esa escritura a través de lo que es Cristo y la iglesia. Por eso Pablo, cuando habla del matrimonio, ahí dice, mas yo digo, o sea, él habla de un misterio, grande es este misterio. Mas yo digo esto, ¿qué, Pablo? Tú estás diciendo cómo debe ser un matrimonio en el Señor. En ese contexto él dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Usted sabe que en la iglesia se han metido muchas cosas que son del mundo, herejías que son falsas doctrinas, falsas enseñanzas, pero en la iglesia se han metido muchas cosas que vienen del mundo. Usted ve
en la calle mujeres que no son creyentes, que les place comprar, que según yo supe, yo no sé si esto es verdad, pero que los pantalones esos que vienen rotos por donde quiera, a mí me dijeron que valen más caro que los que vienen completos. Yo no sé si eso es verdad. Pero entonces en la iglesia esa moda está metida no a un 80%. Entonces uno tiene que pensar muchas cosas. Claro, estas son ministraciones, ¿verdad? Pues que a muchos no les gustan. Pero hay que traerlas con amor, no dando a entender que es algo que yo me estoy inventando, imaginando. No, lo que la Biblia nos enseña. Juan y Santiago, ambos dicen, no imiten al mundo, no amen al mundo. Y en esta vida matrimonial, según la palabra, hay una escritura que está en el libro de Cantares. Después la busco. Creo que es en el capítulo 3, donde hay esa comunicación entre el hombre y la mujer. Y ella dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue el amor. Fue el amor, su bandera. Cuando usted lee en el Viejo Testamento, el pueblo de Dios se dividía en 12 tribus. Cada tribu se identificaba por una bandera que tenía que tener el líder de esa tribu, pero los colores no eran igual de las 12 banderas. Cada bandera tenía un color diferente. Traigo esto para decirles que eso es una identificación. Pero cuando en el libro de Cantares dice, me trajo a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor, lo que quiere decir es que nosotros los creyentes tenemos algo de parte de Dios que es que nos distingue de los demás, que sirve como una identificación, y ese es el amor. A la casa del banquete. ¿Cuál es la casa de Dios ahora? Según Hebreos capítulo 3, dice que la casa de Dios somos ¿quién? Nosotros. ¿Quién nos trajo a la iglesia? Dios nos trajo a la casa del banquete. O sea, hermano, un banquete es donde hay alimento y del bueno. Lo que pasa es que en este banquete que Dios nos tiene, no nos dieron una carta. ¿Carta que se le llama a esto? Donde usted puede escoger, pues yo quiero esto. No, esto. No. Aquí hay un solo alimento para nosotros, que se llama Cristo Jesús. Que dijo, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. El que me come tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y ese alimento no es para mí nada más. Es para todos. Entonces, ¿qué pasa con nuestra naturaleza caída? Dios sabe
que a nosotros se nos hace imposible cumplir con sus demandas. Y como la identificación de nosotros es el amor, Dios dice, no van a cumplir, no van a poder. Entonces, ¿qué dice Romanos capítulo 5 y verso 5? Que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Así es que, amado, si usted ama a su hermano, no se las eche. No se van a gloriar. Dígale, Señor, gracias, porque eres tú amándolo a través de mí. Y esto no solamente en la iglesia como cuerpo, sino en el matrimonio, donde hay mensajes para el esposo, la esposa y los hijos. Voy a dejar los amos y los esclavos, porque eso hoy no existe. Yo se lo digo a ustedes que este tiempo donde Pablo escribió fue aproximadamente del 50 al 60, más o menos, en el primer siglo. Y han pasado 21 siglos de eso. Es que si Pablo estuviera hoy escribiendo por ahí cartas a nosotros los creyentes, no nos iba a escribir lo mismo que le escribió a esa iglesia en Éfeso en aquel tiempo. Que la cultura era diferente. Aunque cuando uno lee un poco de historia y va entendiendo, vamos a entender y estamos llamando a entender que aún en el siglo XXI, aunque no sea mucho, pero se ha arrastrado parte de esa cultura. En unos países más, en otros menos. Ya ustedes saben cómo es que los árabes tratan a la mujer. No tiene ningún valor. Es un objeto que cuando la necesitan la usan y ya. No tienen voz, ¿no? Ni voto. La mujer es para el trabajo doméstico de la casa. Imagínense hoy Pablo escribiendo una carta a nosotros. ¿Cuántas mujeres hay que son mucho más inteligentes que nosotros los hombres? Que ya se están dando cuenta en el mundo político que la Cámara y el Senado de Puerto Rico está teniendo más mujeres que hombres. A la larga, ¿cómo va? Algo que van a ver son 90% de mujeres y un 10% de hombres. ¿Usted no se ha dado cuenta que en las congregaciones cristianas los hombres permanecen? Si las mujeres no estuvieran en la congregación, no se cantaba. No se cantaba. Ahora, claro, en esto hay que entender que en la iglesia como tal hay unos ministerios en el cuerpo de Cristo donde hay que tener cuidado de no invadir lo que hizo Eva allá en el huerto, que usurpó el lugar que le tocaba a su esposo. En esto hay que tener cuidado, pero ese es otro que no es difícil de entender. Y a mí me gustaría, si nos da tiempo, volver a Efesios, capítulo 5. Yo una vez hablé a esta congregación sobre esa carta
donde Pablo nos enseña cuál es nuestra posición delante de Dios. Nuestra posición delante de Dios es una posición que estamos llamados a estar sentados. ¿Qué quiere decir sentado? En reposo. En reposo. Hermano, si usted y yo nos hemos convertido de verdad a Cristo, Dios nos quiere reposando en su sábado, que es Cristo Jesús. Porque la obra de redención que yo necesitaba, yo no la puedo conseguir por mis méritos, la consiguió Cristo Jesús. Y en ese sentido ahí yo tengo que estar en reposo. Que nos tienen un poco confundidos. Sí, hermano, pero la Biblia dice que busquemos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y eso pues cuando no hay una correcta interpretación, eso a mí me preocupa, yo no sé usted. Pero ese es otro tema que hay que hablarlo en otro día. Y a mí me sirve para estar en reposo cuando yo leo eso en hebreo, pero cuando voy a 1 Corintios capítulo 1 y del verso 27 en adelante dice que por Dios nosotros estamos en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios, o sea, Cristo nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Justificación, santificación, sabiduría y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, écheselas en Cristo. Y a pesar de las insuficiencias en mi debilidad, en mi escasez espiritual, cuando yo leo en Colosenses, Pablo me dice, oye, en Cristo tú estás completo. Entonces, estos versículos no se pueden coger aislados del contexto bíblico. Pero vamos a seguir con el tema. Porque en Efesios, nuestra posición ante Dios, y luego viene cómo es que nosotros debemos caminar mientras estemos aquí en este mundo que no le pertenece. Mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios, entendidos de cuál es la buena voluntad de Dios. Por eso es necesario la enseñanza bíblica, por eso es necesario el estudio bíblico individual en sus casas, cada uno. Y al final de esa carta nos habla de cuál debe ser cuál es nuestra posición ante el diablo, ante todo lo que quiera enviar el diablo en contra de nosotros. Bueno, dice, porque estemos firmes ante las acechanzas del diablo. Pero para yo estar firme ante las acechanzas del diablo, yo tengo que conocer desde el principio cuál es mi posición delante de Dios. Y si Cristo está sentado a la diestra del Padre, sobre toda autoridad, sobre todo dominio, sobre todo demonio, sobre todo lo que se revela en contra de Dios, Cristo está en un lugar de autoridad. Por eso Él dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vaya, hay una autoridad delegada de parte de Cristo para nosotros. Cuando Satanás me viene a traer un dardo de fuego, me dice, muchacho, ¿cómo te atreves a decir que tú eres salvo? Tú no te miras a ti mismo como tú estás todavía. ¿Qué hago yo con ese dardo de fuego?
Bueno, pues entonces tengo que ir a 2 Corintios capítulo 10, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar todo argumento que se levanta contra la verdad, y que tenemos autoridad para llevar todo mal pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Así es que si usted cree que yo no estoy en contra de lo que voy a decir, es que la religión nos enseñó a usar herramientas terrenales para poder ir en contra de las acechanzas del diablo, que son espirituales. Si usted tiene un mal carácter en su casa, ¿qué era lo que nos enseñaba? Tienes que orar más, tienes que ayunar. Entonces, mientras más oraba y más ayunaba y más leía la Biblia y más nos congregábamos, cuando llegaba la oportunidad de que ese viejo hombre se levantara, ¿y cómo se levantaba otra vez? Y ahí es donde tenemos que aprender a orar. Ese mal pensamiento, pues, en la oración, en el nombre de Jesucristo, te someto a Él, a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado autoridad no para destruirnos, porque hay muchos pastores que están entendiendo poder con autoridad, y lamentablemente cuando se paran al frente son dictadores, no pastores. Eso yo los veo mucho ahí en los mensajes por YouTube. Es una realidad, hermano. Y Pablo dice que Dios nos ha dado esa autoridad apostólica. Cuando Pablo hablaba y predicaba, y ella decía, pero no para destrucción, sino para edificación. Para edificación. Jesucristo no era un dictador. Sin embargo, cuando Jesucristo hablaba, reconocieron y preguntaron, ¿quién es este que habla con autoridad y no como los escribas y fariseos? ¿Por qué reconocieron esa autoridad? Porque lo que hablaba Cristo estaba respaldado ¿por quién? Por el Padre, porque era el Padre quien hablaba en Cristo. Entonces, estos consejos que nos da el apóstol Pablo, tenemos que creer algo. Nosotros hemos creído que en Hebreos 1 dice que Dios hablando en otros tiempos, en el pasado, a nuestros padres, por medio de los profetas, y de diferentes maneras. Dice Pablo, el escritor de los Hebreos, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado en el Hijo. Como usted lo quiera poner, en el Hijo o por el Hijo. Hay una versión que dice en el Hijo. O sea, Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo con Él. Y Cristo mismo decía, miren, las palabras que yo hablo no son mías. El Jesús humano decía, las palabras que yo hablo no son mías. Lo que yo oigo hablar al Padre, eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo hago. Las obras que yo hago tampoco son mías, sino lo que yo veo hacer al Padre es lo que yo hago. Eso lo creemos, ¿verdad que sí? Ahora, hasta de Efesios 5, en Primera de Corintios,
Primera de Corintios. El primero o segunda. Aleluya. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos se quieren ir? Segunda de Corintios capítulo 13. Segunda de Corintios capítulo 13. Verso 3. Voy a leer el versículo nada más por el factor tiempo. Dice, ustedes saben que el apóstol Pablo tuvo que luchar por una de las cosas que él luchó era que muchos rechazaban su apostolado. No creían que Pablo era un apóstol de Cristo. Y él tuvo que luchar. Entonces, él le dice a los corintios, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Primero Dios nos habla en Cristo. Pero cuando Cristo resucita y va a los cielos, ahora Cristo es el que nos está hablando en Pablo o a través de Pablo. Por eso cuando él escribe a los Corintios también, él dice que reconozca que lo que él está hablando no son mandamientos de él, sino del Señor. Sino del Señor. Por eso traje esa escritura para que entendamos de que Pablo no está hablando al matrimonio por algo que él se ha inventado, por algo que él se imagina, sino que es Cristo, porque quien está inspirando a Pablo a escribir. Recuerden que cuando Pablo predicaba, el Nuevo Testamento no estaba, ellos no tenían Biblia. Tenían las escrituras del Viejo Testamento. Ahora, aquí hay algo en ese tiempo por el cual nosotros debemos de preguntarnos qué está pasando. Me refiero a una promesa de Jesucristo. Cuando Cristo dijo que era necesario que Él se fuera, porque dijo, si no me voy, no vendría a ustedes ¿quién? El Espíritu Santo, el cual los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él me glorificará porque tomará de lo mío, se lo hará saber. El Espíritu Santo estaba presente desde el día de Pentecostés en la iglesia. Esto como que es un poco fuerte. Hasta el año 300, del 300 al 400, cuando comenzó Satanás a sembrar herejías dentro de la verdadera iglesia. Y la iglesia se casó con el mundo. Hermano, el Espíritu Santo, el Señor no lo envió para glorificar a hombres algunos. Llámense apóstoles, llámense profetas, llámense evangelistas, llámense maestros o llámense pastores. El Espíritu Santo vino para glorificar a Cristo. Y el Espíritu Santo va a confirmar y a dar testimonio de la palabra que se predica cuando se está predicando de acuerdo a la verdad que está en Cristo Jesús. Y hoy no nos engañemos. ¿Qué está pasando en las congregaciones, en la iglesia a nivel mundial? Hay que tener cuidado porque hay un espíritu de engaño
que es imitando lo verdadero, y muchos están cayendo ahí. Los pastores y creyentes. Hay muchas congregaciones que usted dice, bueno, pero eso es una congregación de adoradores o de bailarines. Hay congregaciones que cuando usted mira al frente y el pastor comienza a predicar, o la profeta o el profeta, ahí comienzan a tirar unas luces, cambio de luces y un humo para que... Y muchos creen que esa es la gloria de Dios. Se manifestó ahí. El engaño. Pastores diciéndole a la congregación, y pastoras también, porque los he oído: el que no diezma está más perdido que Satanás, va derechito para el lago que arde más el fuego. Dicen estas cosas delante de hermanos que se preocupan por alimentar su cuerpo con bistec cebollado, papa, lo que sea, pero son descuidados en alimentar el espíritu con la palabra de Dios. No la leen. Cualquiera los engaña. Entonces no están caminando por fe, sino por vista. Porque no es que el milagro se esté dando, es de dónde procede. Yo lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo. El misterio de iniquidad. ¿Se acuerdan cuando Moisés fue donde Faraón y Aarón? Los pitonizos hijos del diablo haciendo lo mismo que hacían los hijos de Dios. Lo mismo. Claro, son limitados porque Dios les da oportunidad y Dios les dice: hasta aquí llegaste. Por eso es que el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia: sé que eres débil, pero tienes algo bueno, que has guardado la palabra de mi paciencia y no has negado mi nombre. Tengamos cuidado con las multitudes, no porque haya muchos, es porque Dios está ahí. Ten cuidado con eso. Si usted lee con cuidado los evangelios, a las multitudes que seguían a Cristo era cuando más fuerte le hablaba. En Lucas 12 él le dice a aquellos que él llamó: no se preocupen, manada pequeña. ¿Por qué no nos vamos a preocupar, Señor? Porque a vuestro Padre le ha placido. No es que ustedes se lo han ganado, no es que ustedes se lo merecen, es porque a mi Padre le ha placido daros el resto. Y hay veces que nosotros anhelamos, si yo quisiera ver todas las sillas estas llenas y que haya que comprar más. No, nosotros tenemos que orarle a Dios es que si alguien viene a congregarse aquí, sea porque Dios lo trajo para que escuche la palabra. Porque a la larga Dios no trae a nadie a ninguna congregación, Él lo trae a Cristo. A Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Lo que quiere decir es que tenemos que aceptar que este consejo que trae Pablo aquí para ese tiempo pues es el Señor hablando. Si usted lee los 7 mensajes de la iglesia Apocalipsis, usted mire que el Señor está viendo la deficiencia que hay en cada una de ellas. No es que Dios las ha rechazado. La única iglesia que le ha causado náusea al Señor es la última, la Odisea. Pero en todas las demás que tienen sus deficiencias, el Señor, ¿qué es lo que quiere el Señor? Mira, esto tiene que dejarlo.
Esto otro a mí no me agrada. Así que para afuera eso. Ubícate en el centro. La única iglesia que le causa vómitos al Señor es la Odisea, la última, la que nos ha tocado vivir, hermano. Este último tiempo, juicio del pueblo o la opinión del pueblo, no es lo que el Señor dice, es lo que la iglesia dice. Ese espíritu está dentro de la institución católica para aquellos que no lo saben. ¡Ay, qué bueno! Porque ahora el Papa ha dado permiso para que lean la Biblia. Pero en enseñanzas ocultas que uno no la sabe, si no lee un poquito de historia, hay una enseñanza papal que dice que la iglesia no es para estar sujeta a la Biblia, sino que la Biblia esté sujeta a la iglesia. Por eso es que lo que tiene valor, prioridad y fundamento en la institución católica no es la Biblia, la palabra de Dios, son las tradiciones. Eso es una realidad, hermano, y tenemos que despertar. Ahí viene la tentación para nosotros ahora. ¿De qué día es jueves? Ese día hay que dar gracias a Dios. Cosa sencilla. Pero después de eso viene ¿qué? En diciembre. Otra tentación para nosotros todavía, la política, ya están en campaña. ¿Ah? Y cuando uno escucha todo eso, como que algo quiere levantarse en uno, yo voy a ir a votar. Y déjeme decir una cosa, estamos viviendo un tiempo que Dios está permitiendo que hijos de Él, que conocen la historia, están trayendo mensajes por YouTube sobre lo que es la Navidad. Es una fiesta pagana, porque Cristo no nació el 25 de diciembre. Pero ¿qué está pasando? Lo mismito que Cristo le dijo en aquel tiempo a aquellos, y ustedes tienen oídos, pero no escuchan, no oyen. Tienen la mente cauterizada, porque es que les atrae un árbol con luces y bolitas y qué sé yo qué, y comienzan a adornar las casas. ¿Ah? Personas que se congregan. Entonces uno, pero es que eso es mal. Pero hermanos, que nosotros, es que ahí está la manifestación del árbol que Dios le dijo a la primer pareja, no coman. ¿Cuál es? ¿Cómo se llamaba el fruto? Del conocimiento del bien y del mal. El único que tiene la capacidad eterna para decirnos qué es lo que nos conviene es Dios. No es que yo evalúe las cosas porque para mí son malas o para ti son buenas. No. Esto es asunto de una manifestación de vida. Juan dice una palabra bien fuerte ahí que dice en su primera epístola que como Cristo anduvo en el mundo, así nosotros tenemos que ser. Eso está ahí. Entonces usted se pregunta, sola, pues déjame ver la biografía de Cristo, a ver a qué partido político él pertenecía. Déjame ver si fue en diciembre, a ver si él le dijo a su madre María, José o a las que lo seguían, vamos a preparar un árbol. Vamos a estudiar la vida de Cristo, que es la que quiere manifestarse a través de cada uno de nosotros. Esto es progresivo, por eso es que Pablo es en Gálatas 2:20 que dice,
ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Se atrevió a decir, sed imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. ¿A quién estamos imitando? La pregunta que nos tenemos que hacer. Y en tantas cosas que hay que hablar, porque cuando se habla de tradiciones, pues sería bueno que estudiaran los del sacerdocio arónico, con el real sacerdocio de ahora, que tiene que ver con nuestras reuniones. Pero esto es para otro día. Eso te lo dejo ahí. Entonces aquí hay una palabra que sobresale del verso 22 en adelante, que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y ahí lo deja. Como al Señor. Y esa palabra que sobresale ahí, en esos versículos que leímos, hasta el 33, es Cristo. Porque al decir Señor se está refiriendo a Cristo. 7 veces. Y el número 7 en la Biblia es una obra perfecta aquí en la tierra de parte de Dios. Están las 7 iglesias. El número 7 es como a Cristo. O sea, hermana, usted no se va a sujetar a su marido como a él le da la gana. Usted se va a someter a su marido como usted está sometida a Cristo. Entonces, cuando nos sometemos a Cristo, lo que quiere decir es que va a haber obediencia a lo que Cristo quiere que yo haga. Pues ese es el punto de partida. Porque entonces cuando viene a los maridos, amad a vuestras mujeres. Y ahí lo dejo. Como Cristo amó a la iglesia, la sigue amando, la cuida, la sustenta. Para resumir, que ya se habló, pero hay que resumir esto. Donde se está manifestando el amor de Dios, no hay necesidad de dar un estudio bíblico sobre Efesios capítulo 5 y el verso 22 en adelante. ¿Por qué? Porque en mi matrimonio, como le dije al principio, yo entiendo que a veces suceden unas cosas, pero yo tengo que estar. Yo no voy a responder a eso que me cae mal a mí. Porque el Señor quiere bregar conmigo. El Señor quiere eliminar mi carácter, pero no un 10%, sino un 100%. Yo pregunto, en el día de hoy, ¿nos atrevemos a decir que la iglesia le ha fallado a Cristo? ¿Qué usted se atreve a decir? Contestar a eso. Yo estoy de acuerdo también con ustedes. La otra pregunta es, a pesar de eso, ¿Cristo ha dejado de amar a la iglesia? Entonces, tenemos que entender esto porque es el amor lo que está ahí y el modelo que tenemos es Cristo. Es Cristo. Y si todavía, mire, cuando usted lee el viejo pacto, cómo Dios le llama a Israel, la trata como su esposa, le dice adúltera, te has prostituido. Mire, yo, wow, ¿cómo? Pero le habla fuerte. Y si usted sigue leyendo, siempre es a pesar de eso, pero te voy a traer, te voy a llevar al desierto
Y allí te voy a hablar al corazón. Te voy a hablar al corazón. Porque cuando dice el desierto, no quiere decir que los desiertos, eso que hay arena y eso. Es donde este pueblo se va a ver sin nada. Sin nada. Y ahí Dios le va a hablar. Pero a veces nosotros nos desesperamos. Nuestra naturaleza caída se levanta. Para terminar, podemos coger, por ejemplo, lo que yo dije la semana pasada y que está en la Biblia, el primer matrimonio, antes de pecar. Hasta estaban desnudos y no se avergonzaban. Este es el estado de inocencia que le llaman los que saben, el escatológico. Las dispensaciones que muchos le ponen. Esa es la primera dispensación, la dispensación de la inocencia. Pero, ¿para qué ellos necesitaban ropa para cubrir su cuerpo? ¿Por qué no la necesitaban? ¿Por qué? Porque la cubierta de ellos era la gloria de Dios. Era la gloria de Dios. ¿Cómo vino vestido Jesucristo? Lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria. Verso 14 del Evangelio de Juan capítulo 1. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. El unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vestidos por dentro y por fuera de Cristo. Vestidos. Por dentro, por fuera, por dentro y por fuera de Cristo. Y Jesús dijo, como él habla en Pablo, y usted está sometido al Señor y yo también, las hermanas y los hermanos. Jesús dice en Juan 14, 21 al 24, el que me ama, mi palabra guardará. No es que ahora coja la Biblia y la meta bien escondida en un closet. La palabra guardar ahí es que se manifieste lo que dice esa palabra en mí. Hacerla bien. Anhelarla. Tenga cuidado con tratar de llevar la barca a la otra orilla remando. No saque a Dios de la evacuación. Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará. Vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Qué es lo que quiere que el Señor yo entienda? Que yo me humille delante de Él, no aquí, en mi aposento. Señor, tú estás demandando de mí que yo guarde tu palabra. Pero esto se puede lograr si eres tú como el Verbo de Dios manifestándose a través de mí. No se dé el crédito nunca, usted y yo. Vamos a reconocerlo a Él en todo nuestro caminar. Dios en su soberanía, cuando Él mete a su pueblo en el desierto, si usted lee el libro de Deuteronomio, Dios le dice,
Para eso fue que yo te metí por un camino que nadie lo había caminado y te metí aquí al desierto. Estoy parafraseando esto. No era porque Dios no sabía y no conocía ese pueblo. Era para que este pueblo supiera lo siguiente. Dios le dijo, te traje aquí y te he pasado por esta prueba que estás pasando para saber lo que hay en tu corazón. En tu corazón. Dios lo sabía, pero entonces Dios tiene que darme algo para que yo sepa lo que hay en mi interior, porque es que siempre yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, no, es que entonces Dios me presenta una prueba, no es porque no sepa, hermano, es para que yo descubra que lo que hay en mí de la naturaleza caída no sirve, y es lo que se está manifestando a veces a través de mí. Una cosa que yo aprendí a medida que fui poco a poco creciendo, recuerden que estamos en un crecimiento todo. Yo me hacía esta pregunta. Bueno, ¿por qué yo cuando estoy hablando con Melissa en casa no le hablo igual que cuando yo hablo con la gente de afuera? Sí, porque con la gente de afuera yo era sonrisa y muy amable, qué sé yo, y en casa hablando con ella cualquier cosa. Y eso yo me di cuenta yo mismo. No se lo dije a nadie, lo estoy diciendo aquí ahora. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Bueno, pues que entonces yo le oro. Porque yo y usted, escúcheme bien, con esto terminamos. Nosotros no es que vamos a ser santos. Nosotros somos santos. Porque estamos en Cristo. Sed santo, porque vuestro Padre que Dios es santo. Tenga cuidado que eso no tiene que ver con lo que usted haga o yo haga, sino que yo soy santo porque estoy en Cristo. Ahora, la santificación es un proceso que es la que estamos cada uno de nosotros. La santificación es un proceso que a medida que Dios me va dando a entender por su palabra lo que hay en mí todavía de la vieja naturaleza, para que entonces yo le diga, Señor, esto hay que llevarlo a la cruz. Por eso, Jesús dijo en Juan 15, y terminamos con esto: el que me ama guarda mis mandamientos. Escuche, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Ahí hay dos cosas. Están los mandamientos de Dios que estaban escritos en las tablas, las cuales Dios le dijo a Moisés que pusiera dentro del arca, pero que después que tuvieran ahí dentro del arca con la vara de Aarón que había florecido y el maná escondido, le pusiera una tapa que se llama la tapa del propiciatorio. Cristo es la propiciación de nuestros pecados, dice Juan en su primera epístola, capítulo 2 y verso 1, Willy, mira a ver. O verso 2, algo por ahí. Cristo es la propiciación de nuestros pecados. O sea, esos mandamientos están cubiertos ¿por quién? Porque están dentro del arca, están en el corazón de Cristo. Pero ahora tenemos unos mandamientos que no son aquellos, son los de Cristo Jesús. Y Cristo nos está hablando en Pablo. ¿Por qué él aborda el tema del matrimonio? Porque es la única institución creada por Dios que está aquí en la tierra que tipifica a Cristo y la iglesia. El matrimonio. El matrimonio.
Primera carta de Juan, yo no sé si es el capítulo 2, verso 1, o primera, o el verso, el capítulo 1, no lo recuerdo bien. Hermano, me he explicado. Hagan como los bereanos. Vayan a las Escrituras en oración para ver si estas cosas son así. No hagan o no hagamos como los atenienses. Hay la oportunidad de ser como los atenienses, porque usted tiene el oído puesto aquí hoy, pero si usted cuando llega a su casa pone los mensajes de YouTube, ahí van a oír cosas nuevas, otros mensajes. Pero si usted va primero a las Escrituras, ¿cómo es? Primera carta de Juan, capítulo 2 y verso 2. Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, dice el verso, sino por los de todo el mundo. Amén. Así es que, nuevamente, un abrazo a la distancia a los que se han comunicado, y a aquellos hermanos que hay bastante, yo los estoy descubriendo, que no se conectan ahí ni ponen el nombre, pero entonces cuando estamos en tal sitio dicen, mira, yo estoy escuchando tu mensaje. Así es que vamos a dar gracias a Dios por eso. Amén, hermano. La paz de Dios es con todos.